Yo creo que es una decisión, definitivamente, no se da espontáneamente. Tiene que haber un acto de voluntad, tiene que haber un acto de reflexión, tiene que haber un proceso, que a veces eso es lo que nos cuesta aceptar. Que decimos, ¿por qué me está costando? Yo sí quiero, pero no puedo. Eso lo decimos muchas veces. Sin embargo, yo creo que cuando nos damos el regalo de cambiar el no puedo por el no quiero, a lo mejor vamos a encontrar mejor o más fácil esas razones por las cuales no estamos queriendo perdonar. Porque al fin y al cabo, cuando nos quedamos en esa posición de yo no perdono, independientemente de si me digo quiero o no quiero, puedo o no puedo, desde el no perdono, estoy en una posición en donde alguna parte mía cree que tiene poder, que ese poder de estar desde el lado de los buenos, de estar del lado de yo te puedo juzgar, yo te puedo señalar, yo puedo decirte a ti, tú eres el malo, tú me hiciste sufrir, etcétera, etcétera. Y esa posición, tal vez creemos que nos devuelve un poquito lo que merecemos. Tal vez creemos que castiga al otro lo suficiente para que le duela y sufra un poquito lo que nosotros pasamos. En el perdón se mezcla un poquito la venganza, se mezcla un poco de todo. Entonces yo creo que para ponernos muy en claro, hay cosas que no se pueden perdonar. Yo creo que hay cosas que no se quieren perdonar, aunque sean o las hayamos catalogado como imperdonables, porque creo que el perdón no tiene que ver con el acto que se cometió, sino con el tú liberarte del dolor, del sentimiento, del sufrimiento, del rencor que has cargado en contra de la otra persona o la situación. Y creo que lo que pasa es que entendimos mal el perdón a lo largo del tiempo, tal vez como humanidad. Creímos que perdonar era borrar o hacer de cuenta que lo que el otro hizo ya no cuenta, ya se me pasó, no me dolió, hacemos como si nada hubiera pasado. Y no es así. Y entonces cuando lo aprendemos a ver como que el perdón es un regalo que yo me doy a mí primero, en el momento en el que yo me lo doy a mí, en el que yo me estoy liberando de cargar el rencor, porque sé que a ninguno nos gusta cargar rencor. No es bonito, nos convierte en una persona amargada, nos convierte en una persona que no disfruta, una persona que está rumiando sus propios pensamientos, que está sufriendo, que está incluso montando nuevos escenarios de qué le hubiera respondido, de qué manera le puedo hacer a la próxima que me diga, ¿no? Revivo lo que pasó y me proyecto hacia el futuro para que cuando se atreva otra vez, para que cuando lo mire y me lo encuentre, para que cuando... Y entonces eso sucedido ya deja de tener el peso que tuvo, porque el mayor peso que hace que se sostenga mi rencor, mi enojo, mi sufrimiento, es todo lo que yo aquí estoy pensando y trayendo a mi presente. Estoy trayendo el pasado al presente y estoy trayendo el futuro al presente, y estoy en fuera de mi presente, estoy en este juego entre pasado y futuro, en donde no está pasando, en donde yo me estoy hiriendo pensando todas esas cosas, en donde yo estoy maltratando al otro, o estoy de alguna forma, lo voy a poner así, disfrutando que el otro sufra. Entonces es imposible que yo dé pasos de perdón si estoy esperando que primero el otro sufra lo que yo sufrí, y ojalá un poquito más, ¿verdad? Porque así somos, para que entonces yo pueda perdonar, y no funciona de esa forma. Creo que tenemos que regresar a entender que el perdón es algo que yo me doy a mí. Hay muchos pensamientos erróneos alrededor del perdón. Uno de ellos es este que acabo de decir, que a veces creemos que el perdón es hacerle un favor al otro. No, primero me lo hago yo, de verdad. Primero yo soy la que me libero. Segundo, es creer que si yo perdono a la otra persona, le estoy quitando responsabilidad de sus acciones. Y tampoco es así. Otro es que yo voy a perdonar hasta cuando esa persona me pida perdón. Y ese es otro que no tiene nada que ver. El perdón es individual, el perdón es único, es un proceso interior, es personal. Y cuando lo vemos desde esa forma, y entiendo que aunque la otra persona ni se entere que yo lo perdoné,
Puede ser que no se entere porque a lo mejor se murió, porque a lo mejor nunca lo vuelvo a ver, porque a lo mejor no lo quiero volver a ver. Pero si yo lo perdono, yo me libero de este juego que decía hace un momento, de pasado, futuro, de revisar esa historia y ponerle más elementos, de tirarme a un futuro y pensar en cosas horribles que ojalá le pasen, que a la próxima yo le digo, que ojalá, no sé, cualquier cosa de esas que nosotros inventamos en nuestra mente. Entonces me libero de ese juego que me esclaviza y me impide que yo me sienta libre en este momento. El perdón debe empezar por nosotros mismos. Cuando yo entiendo que yo estuve en una situación X donde alguien me hirió, donde yo estuve expuesta a atravesar una situación dolorosa, de sufrimiento, entonces hay un pequeño enojo que nos cuesta ver, que es el enojo de por qué yo aguanté, por qué no respondí, por qué no supe hacerlo mejor, por qué le di tanto poder, por qué me dejé. Bueno, hay muchas cosas que nos reclamamos y nos duele reclamarnos, por supuesto, porque no somos capaces de entender que en ese momento, no en el momento en el que ahora estoy viendo ese momento, que son dos momentos diferentes, por lo tanto son dos personas diferentes y eso nos cuesta verlo. La Tuti que tuvo a ese novio que le fue infiel, por ejemplo, no es la Tuti que hoy está viendo ese episodio de su vida. La Tuti de hoy ya tiene muchas más herramientas, ya tiene mucho más recursos, ya tiene distancia para poder observar que esa Tuti a lo mejor era más insegura, que esa Tuti estaba pidiendo amor a gritos, que esa Tuti no sabía entender cuál era su verdadero valor y creía que estar con esa persona le daba valor y no se valoraba por sí misma y muchas otras cosas. Esa Tuti no sabía poner los límites que a lo mejor hoy esta Tuti podría ponerlos de mejor manera, y entonces es muy fácil desde esta posición yo juzgar a la Tuti de hace años y decir cómo fui de tonta, pero cómo se me ocurrió, y entonces ese enojo que tengo contra mí de alguna forma también lo proyecto al otro, y entonces es más fácil, por supuesto, en lugar de asumir de si yo no supe hacerlo o si yo no tenía las herramientas y perdonarme primero a mí, es más fácil creer que la otra persona es la que tiene que cambiar. Es más fácil echarle la culpa a la otra persona, es más fácil proyectar ese enojo a la otra persona, a la que estuvo involucrada en esa misma situación. Ojo, no estoy quitando la responsabilidad de las acciones que pudo haber hecho el otro, porque a veces eso también lo confundimos y creemos que cuando yo entiendo que yo no supe hacerlo y que posiblemente el otro tampoco supo hacerlo, como que le estoy quitando responsabilidades, como que lo estoy justificando, como que estoy diciendo, ay, pobrecito, él no sabía. No es eso, es entender de no sabía, lo comprendo. Porque cuando viene la comprensión es más fácil, es como una antesala al perdón. Porque desde pequeñitos aprendimos a culpar y a culparnos. Entonces, yo no controlo mi temperamento, yo no controlo mis emociones, yo no controlo mis reacciones. Por culpa tuya yo me enojo, culpa tuya yo estoy triste, culpa de aquel yo fallé, culpa, y le estamos echando culpas a todo el mundo. Pero así como nosotros echamos culpas a todo el mundo nos echa culpas también a nosotros. Y entonces nos vamos llenando y ya no sabemos dónde empezó la culpa, como el loop ese de empiezas. No sabemos quién arrancó y quién termina, porque es un echar culpa y echar culpa. Entonces es mejor tal vez sacar la culpa de la ecuación y decir, ok, yo voy a reconocer y a aceptar mi parte, lo que a mí me corresponda. No me toca decirte, pero tú también tienes que reconocer, no se vale eso, porque ese es el proceso del otro. Y el otro va a reconocerlo o no cuando le corresponda. Y por eso decía hace un momento que el perdón no tiene que venir solo cuando el otro me pide perdón, sino cuando yo quiero hacer este proceso de liberarme a mí misma. Porque puede ser que el otro no tenga el nivel de entendimiento o de conciencia, o el otro no cree que me ofendió, porque eso pasa también. A lo mejor el otro entiende que lo que hizo lo hizo buscando su propia felicidad y en esa búsqueda tenía que soltarme, tenía que tomar una decisión en donde ya yo no estaba involucrada, pero eso no es en contra mía, eso fue a favor de él o de ella, de esa otra persona. Entonces esa persona tal vez entiende o desde su punto de vista no me ofendió nunca, no hizo nada para dañarme y por eso dice, híjole, qué triste que la Tuti se enojó, pero yo todo lo que estaba haciendo era buscar mi felicidad, o sea, mi intención jamás fue dañarla. Y tal vez desde esa perspectiva, esa persona con esas razones, por eso nunca ha pedido perdón.
y yo sigo en mi trono de yo tengo la razón, yo soy la reina, a mí me tienen que pedir perdón para entonces yo otorgar el perdón, ¿no?